ángeles son perpetuos, pero el Hijo es eterno. Ante este texto que hemos leído, el cual debo exponer cuidadosamente, ante esta palabra de verdad que debo de trazar bien con el objetivo de hacerlo así, considero apropiado enseñarles esta mañana acerca de un atributo de Dios que nos va a ayudar a comprender de mejor forma la eternidad de Dios. Por lo tanto, la eternidad del Hijo, a esta que la epístola a los Hebreos hace mención y énfasis en el pasaje del cual estoy predicando, en el que acabamos de leer minutos atrás o segundos atrás. Este atributo lo conocemos y lo nombramos como la infinitud de Dios. La infinitud de Dios hace referencia a que Dios es ilimitado en su ser y en sus perfecciones. Nosotros somos seres finitos. Nuestras capacidades, por muy inteligente o por mucha pericia que tengamos en un campo, son finitas. Nuestra sabiduría es finita, nuestro amor es finito, nuestros años son finitos. Nuestra fuerza es finita, nuestro poder lo es. Sin embargo, Dios es infinito, es decir, Él no tiene límites. Él es perfecto, es completo en su esencia y en todo. Por ejemplo, para mencionar los 3 atributos más como conocidos o enumerados de Dios, usamos la palabra o el prefijo omni. ¿Qué significa este prefijo? Pues algo completo, algo incalculable. Voy a ajustar el audio, hermano, que creo que puede ser un distractor. Ven que se necesitan hermanos que sirvan en la iglesia. Retomemos. Este atributo que conocemos como la infinitud de Dios hace referencia a que Dios es ilimitado. De nuevo, en su ser y en sus perfecciones. Nosotros somos, lo repito, finitos. Nuestras capacidades tienen un límite. Nuestra inteligencia tiene un límite. Nuestras fuerzas tienen un límite. Podemos estar solo en un lugar a la vez. Nuestra presencia tiene un límite. Pero Dios no. Dios es infinito. No tiene límites. Entonces, para referirnos a los 3 atributos más conocidos de Dios, usamos la palabra omni. Omni significa completo, algo que es incalculable, algo que es infinito, algo que está en su totalidad. Entonces usamos eso para decir que sus atributos no pueden ser medidos. Entonces Dios es infinito en su presencia. ¿Qué decimos? Él es omnipresente. Cuando nos referimos que Él es infinito en su poder, que no tiene límite, que no es medible, ¿qué decimos? Él es omnipotente. Cuando queremos decir que Él es infinito en sabiduría y conocimiento, ¿qué decimos? Él es omnisciente. O sea, que Él no tiene límites. Dios es infinito. No tiene inicio, no tiene fin. No puede ser medido, no tiene restricciones. Salmo 145, 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No se puede medir, no se puede a veces entender en toda su dimensión.
En el libro de Job, uno de los amigos de Job, dentro de todos los errores que cometieron, le hace algunas preguntas a Job profundas y precisas. Sofar, en Job 11:7, le dice a Job: descubrirás tú lo profundo de Dios. Descubrirás tú la perfección del Todopoderoso. No, hermano, nosotros no podemos llegar a comprenderlo todo, porque Él es infinito y nosotros no. Dios no puede ser contenido ni limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia, ni por el pensamiento humano. Qué bueno que Dios no nos ha dado la tarea de entenderlo en toda su dimensión, porque ahí usted va a quedar patinando, cuestionando cosas que usted de repente es que no las entiende y queda ahí en el limbo. Pero Él es infinito. ¿Cómo lo va a contener aún el cerebro del más prominente? No lo puede hacer. Entonces, en referencia a este atributo de la infinitud, Arcis dice: la infinitud de Dios significa que Él es mayor que todo lo que podemos imaginar. Rebasa más de nuestra imaginación. Para referirnos a la infinitud de Dios en cuanto a su existencia, entonces decimos y reconocemos este otro atributo: Dios es eterno. Que de una u otra manera eso es lo que nos está diciendo, que Cristo es superior a los ángeles porque Él es eterno, porque Él es Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo entonces? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios, el escritor inspirado de Hebreos, cuando dice que Dios es eterno? O cuando la Biblia enseña que Dios es eterno. ¿Qué es lo que queremos decir cuando enseñamos acerca de la eternidad de Dios? Lo que decimos es que Dios no tiene ni principio ni fin. Y su existencia no está sujeta al tiempo, ya que Él ha existido siempre. No es un ser creado o surgido de la nada. Él ha existido por siempre. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú me verás. Dios es eterno. Y aún con las limitaciones que nosotros como seres humanos logremos entender acerca de que Dios es eterno, no importa qué tan bien o qué no tan bien lo entendamos, siempre es requerido hacer una diferenciación entre lo que es eterno y lo que es perfecto. Porque Dios es eterno, pero los ángeles no son eternos. Ellos son perfectos. ¿A qué nos referimos con esto? O sea que los ángeles tienen un inicio y luego existen para siempre. Dios lo creó así. Puede ser nuestra alma. Fue creada a perpetuidad. ¿Tendrá una eternidad en el paraíso o en el lago de fuego de azufre? Pero Dios creó esto para perpetuidad. Entonces, los ángeles no son eternos, ellos son perpetuos. Puede ser que en ocasiones se use la palabra eterno para referirnos a algo perpetuo. No estaría mal, o sea, siempre y cuando entendamos lo que se quiere decir y entendamos bien esta diferencia. Por ejemplo, algo donde puede ser muy enredado es la vida eterna. ¿Cómo es eso, pastor, que somos perpetuos, pero Dios nos da vida eterna y no vida perpetua? Bueno, nosotros decidimos y creemos en el Hijo, y Él es eterno, y Él nos concede su vida. Entonces Él nos da vida
eterna en sí mismo, pues es eterno. Nosotros tuvimos un inicio, sí. Sin embargo, en la mente de Dios, en la eternidad, Él ya nos tenía en su pensamiento. Y a través del Hijo nos da vida eterna. Pero no vamos a quedar ahí, hermanos. Como les digo yo, patinando. Nuestra mente es limitada para esas cosas. Ahora, este atributo de la eternidad de Dios es sumamente importante. Además, ¿por qué? Porque en el cielo hay un trono que solo puede ser ocupado por el ser eterno. Dicho de otra manera, solo puede ser ocupado por Dios mismo, por el único Dios verdadero. Los ángeles no pueden ocupar ese lugar. Se pulverizarían a sí mismos si ellos se acercan al trono con la intención de sentarse y de usurpar ese trono. El único que puede sentarse allí es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues el Hijo es eterno. El Hijo es Dios. Jesús es Dios. En este caso, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y luego de su muerte y su ascensión, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, a la diestra del Padre. Cuando la Biblia aquí en Hebreos nos está explicando que el Hijo es superior a los ángeles, eso es lo que nos está diciendo. No está diciendo que los ángeles sean rivales de Jesucristo o contrincantes de Jesucristo y que los ángeles sean malos, porque aquí está hablando de los ángeles que no fueron ángeles caídos. Entonces, cuando está hablando de estos ángeles, el hecho que está diciendo que Jesús es superior no está diciendo que los ángeles son malos. Los ángeles no son malos y no hay nada que reprocharles. Tampoco los veamos como algo malo con nuestros adversarios. Solo es que el Hijo, el Verbo encarnado, es superior a los ángeles. Y de hecho, hermanos, los ángeles son seres buenos, superiores a nosotros como los humanos en muchas cosas. En poder, ellos tienen un poder asignado. El poder de ellos no es ilimitado, pero ellos tienen poder. Son superiores a nosotros en existencia. El hombre fue creado después de los ángeles. Y podríamos decir que son superiores en sus labores actuales. Ellos desde hace mucho tiempo alaban y glorifican a Dios en las alturas. Asimismo son seres sumamente importantes para el desarrollo del plan de redención de Dios, para el plan de que Dios nos salve y de redimirnos. Vamos a poder notar su importancia al ver la presencia en el antiguo pacto y en la revelación que Dios hace de sí mismo. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, Génesis 3. Y vemos que Dios puso querubines, que son un tipo de ángeles, como guardias del huerto del Edén, que estaban ahí, luego de que expulsara a Adán y Eva de ese huerto. O sea, los ángeles están desde hace mucho. En Génesis 18, Génesis 19, vemos que los ángeles son los que le anuncian a Abraham el nacimiento de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y luego estos ángeles van a Sodoma y a Gomorra. Y son los ángeles los que guardan y rescatan a Lot ante la destrucción de esos lugares. Dios lo usó para proteger a Lot. En Éxodo, cuando se estudia la historia de Israel, este pueblo que salió de la esclavitud de Egipto por medio de la mano de Dios a través de sus siervos Moisés, en Éxodo se identifica con suma claridad que Dios promete enviar un ángel para guiar y proteger a Israel
en el desierto. Si quieren, veamos Éxodo 23, versículos 20, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y si todo lo que yo te dijere, sé enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo y del heteo, del fereceo y del cananeo y del hebreo y del jebuseo, a los cuales yo exaltaré. Hay una promesa de Dios de que iba a enviar un ángel para guiar y proteger a esta nación. En Isaías 37 vemos cómo el ángel, el mensajero de Dios, se hizo carne y mató y destruyó al ejército asirio. ¿Saben a cuántas personas? Un ángel. A 185,000 soldados. Ellos son superiores en poder a nosotros. Ahí lo pueden ir a leer a su casa, Isaías 37. También vemos a un ángel alimentando y dando fuerza y consuelo al profeta Elías, cuando éste había caído como en una depresión, en una profunda tristeza, luego que había huido al desierto, porque Jezabel, aquella mujer mala, pretendía matarlo. Y él, deseando la muerte, es alimentado y animado y fortalecido por un ángel. Hermanos, así podría estar toda la mañana de hoy y el próximo domingo hablando de cómo los ángeles tienen un rol importantísimo en el desarrollo de nuestra historia de la nación y en el Antiguo Pacto. Podemos seguir por mucho tiempo recordando cómo Dios usó a estos hermosos seres para el cumplimiento de su plan redentor. Y al ver las intervenciones de los ángeles, vamos a notar que son seres dotados de un poder enorme. Son seres poderosos, pero el poder de ellos no es un poder ilimitado, no es un poder infinito, no, pero sí se les ha dado un gran poder. El único que tiene poder infinito es Dios. Él es omnipotente. Dice aquí el texto que leímos en Hebreos 1:14 que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los que serán herederos de la salvación? ¿Abren su mano, hermanos? Porque hemos creído en Cristo, ¿verdad? Entonces dice que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos. Es decir, son enviados para que nos cuiden, para que nos sirvan, para nosotros, los que creemos en Cristo. Es muy conocido en Salmo, que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora no los vemos, pues son seres espirituales. ¿Recuerdan cuando el profeta lo tenía rodeado y su siervo decía: vamos a morir tranquilos, no vamos a morir? Y los enemigos lo tenían rodeado y tranquilo, y decía: no vamos a morir. Y dice: Señor, abre los ojos al siervo para que pueda ver por qué no vamos a morir. Y abre los ojos del siervo y ve un ejército de hombres con fuego en defensa de los hombres. Eran ángeles. Los ángeles están para el cuidado de nosotros, el cuidado que Dios les ha encomendado. No lo vemos, pero están ahí sirviendo a los herederos de las riquezas en Cristo Jesús. Conocí una señora
una hermana en Cristo, que cuando la conocí, espero que sea con vida, ya era alguien mayor, de origen estadounidense, de edad avanzada. Y en su juventud había sido misionera o había hecho algunos viajes misioneros en su juventud. Platicando con ella me empezó a hablar del trabajo cristiano en el periodo de la cortina de hierro durante la época comunista en Europa del Este. Notamos en esa plática que ambos, tanto ella como yo, habíamos leído el famoso libro de Richard Wurmbrand, Torturado por la causa de Cristo, que habla del Evangelio en esa época, en ese territorio de... En este libro se expone cómo el comunismo odiaba al cristianismo y cómo torturaban a los cristianos durante el tiempo que estos países estuvieron bajo el régimen comunista de Europa del Este. Dicho sea de paso, al comunismo, para nuestras fechas, le pusieron una capa de Nutella y una capa de dulce de leche y le cambiaron el nombre. Ahora se llama de otra manera. Pero la Nutella y el dulce de leche se acaban rápido y la esencia de la maldad de esta idea siempre sale a luz. Entonces ellos odiaban a los cristianos. Resulta ser que esta señora, que tuvo el honor, estuvo aquí con nosotros un domingo. Cuando era joven, viajó a estos países como misionera. Estuvo en Rumania, de donde es el autor de este libro, que notó todas esas cosas. No recuerdo la historia exacta, pero ella me contaba de un traslado de un equipo misionero, entiendo que con material cristiano, y lo hacían de manera clandestina. Recuerdo que me dijo que era temporada de invierno y algo había pasado con el camioncito y con los guardias, y estaban ellos atormentados de que lo que les tocaba era cárcel o muerte. Pero pasó algo divino, un cuidado inexplicable, según ella. Ella me dice que algunas personas les auxiliaron y que nunca más lo volvieron a ver. Y ella me lo decía con una conclusión: eran ángeles. Eso dijo ella. Yo no sé si las cosas pasaron tal cual y no sé si estos eran ángeles. En este caso, sí, yo no lo sé. Pero tampoco diré que voy a negar su testimonio, por una razón. Porque una cosa sí sé. Y es que los ángeles siguen operando en nuestros días. En esta era y en este momento siguen haciendo la función que vemos, por ejemplo, en Hebreos, cuidando a los suyos. Claro, lo que acabamos de leer en ese versículo 14 de Hebreos 1 es así. Está diciendo que los ángeles operan. Y en nuestros días podríamos leer Hebreos 2, Hebreos 13, siempre en este mismo libro, al versículo 2, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaban. Entonces, por esa razón yo no digo que lo que ella me dijo no es cierto, porque la Biblia dice que los ángeles siguen operando y a veces sin conocerlo puede ser que nos crucemos. Los ángeles son seres espirituales. No son de carne y hueso, pero son capaces de aparecer en esta forma de los seres humanos. Bueno, luego de todo esto que les he dicho, ahora podemos ir de nuevo al texto. De Hebreos 1, un texto de hoy. Y meditar en la eternidad, y por lo tanto, meditar en que el Hijo es eterno y superior a los ángeles. En el versículo 7 de Hebreos 1, téngalo ahí en su Biblia, se nos está citando al Salmo 104.
se hace referencia de alguna forma, si lo leen despacio, se hace referencia a que los ángeles son creados. Dice, ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles son seres creados, porque hay alguien que hace a los ángeles, por lo tanto no son eternos. El que hace a los ángeles, espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, está diciendo que los ángeles son creados, y entendemos que son creados por alguien superior. Además, ese versículo nos está diciendo que son como llamas de fuego. En definitiva, hermanos, lo que está resaltando es que los ángeles son seres que en algún momento fueron creados y que tienen un inicio. Por eso al inicio le explicaba la infinitud, la eternidad y la diferencia entre eternidad y perpetuidad. Ellos no son eternos. Tuvieron, son grandes, poderosos, han hecho una obra maravillosa y la siguen haciendo, pero Cristo es superior a eso. Tiene la capacidad de derrotar un ejército de 185,000, un ángel, y todavía más. Pero Cristo es superior a los ángeles. No son eternos, a diferencia del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir, y así se entiende más claro cuando leemos el versículo 8. Él lo dice. Y fíjate, y a los ángeles dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, el 8. Más al Hijo, en contraste, dice, tu trono, oh Dios, es siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu justicia. Entonces, hermanos, aquí está haciendo una referencia a la eternidad. Ese versículo 8 y versículo 9 son una quinta cita, vamos, del capítulo 1 del Antiguo Testamento que el escritor de Hebreos hace en este pasaje para argumentar, está argumentando con el Antiguo Testamento que Cristo es superior al Dios. Y ese versículo 8 y 9 es la quinta cita de 7 que él hace. Además de esta quinta cita, hay dos citas más que las vamos a ver rápidamente. El Horacio es este pasaje. En esta quinta cita, él va a verificar o certificar que el Hijo es eterno. Y cita Salmo 45, 6 y 7. Voy a leer no el hebreo, sino lo que dice el Salmo. Literalmente, íntegramente dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, tu Dios es tuyo, como óleo de las alegrías más que a tus compañeros. Está certificando su trono es eterno. Ya dijo, acuérdense allá en el versículo 3, que Él está al final, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es de ese trono que está hablando. Pero luego de certificar que la eternidad del Hijo, hace otra cita y en el versículo 10 al 12 va a afirmar esa eternidad. Al final de ese pasaje dice en el 12: tus años no acabarán. No solo reconoce y certifica, sino que la afirma. Dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, pues eres eterno, y los cielos son obra de tus manos. Sigue hablando de la eternidad. Ellos, toda esa creación perecerá, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán, porque Él no está sujeto al tiempo. Ahí está hablando, y sigue hablando de que Dios es eterno. Como vemos, al usar, inspirado por Dios, las citas del Antiguo Testamento, notamos lo valioso e importante que los ángeles son en el Antiguo Pacto, porque hace referencia a que ellos son importantes. Sin embargo, con Cristo inicia un nuevo pacto.
sellado con su sangre. Y nos está diciendo, como Cristo es superior a los ángeles. Sí, los ángeles tienen relevancia en el antiguo pacto y son importantes, pero como Cristo es superior a los ángeles, este nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Es porque Cristo es superior a todo. Entonces, Él es superior a los ángeles. Como Él es el eterno, entonces, el escritor inspirado por Dios cierra su argumento de la superioridad de Cristo citando el Salmo 110. Y se pregunta, versículo 13, de forma retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. Él está diciendo, Él es superior por su nombre, superior porque recibe alabanza de los ángeles, de los versículos anteriores que vimos el domingo pasado. Pero Él es superior por su eternidad, Él es superior por su existencia, y Él es superior a los ángeles, porque ningún ángel tiene el privilegio de sentarse a la diestra de Dios, ser su lugar de sentado. A ningún ángel le dijo Dios, siéntate a mi diestra, porque ningún ángel tiene el derecho, ni el ángel Miguel, ni Gabriel, ni ningún otro, ninguno tiene el derecho, por muy poderoso que sea, de sentarse a la diestra del Padre. Ninguno tiene la más mínima posibilidad de tener los méritos, por muy fieles que han sido por los siglos de los siglos. Ningún ángel tiene la potestad ni la facultad de poder sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra del Padre. El único que tiene esa facultad, porque es uno en esencia con el Padre, es el Hijo, es Jesucristo. Entonces es una pregunta seria, hermano, después de todo lo que yo la hago con toda seriedad, porque estamos estudiando este texto. Estoy haciendo un esfuerzo en exponer lo que el texto dice. Pero una pregunta seria y apropiada en este momento, aquí sería, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? ¿Sería válido y natural que alguien de ustedes se haga la pregunta? Bueno, estoy escuchando, pastor, creo que me comprendiendo bien, qué bonito y todo, pero ¿qué tiene que ver todo eso conmigo, con el aquí, con el ahora, con la realidad de mi vida? Bueno, tengo que enseñarles con paciencia y pastoralmente que cada cosa que aprendemos o que enfatizamos o que recordamos acerca del Hijo, acerca de Jesucristo, no debe ser desvinculada nunca del suceso de la cruz. Así que, para encontrar el sentido de todas estas profundas verdades acerca del Hijo, debemos hacer una excursión al Calvario. Vayamos con el libro de Hebreos al Calvario, con el capítulo 1. Sentémonos en algún lugar ahí cerca donde se visualice y se contemple la cruz. Busque un lugar donde se puedan visualizar las gotas de la sangre del Cordero de Dios siendo derramada por usted. Vea esa sangre brotando desde Cristo para la salvación de nosotros. Siéntese. Y cuando ya esté allí en el Calvario, entonces debemos meditar acerca de quién estaba muriendo en esa cruz. Y hablar Hebreos 1. No solo vea a Cristo, el carpintero, o hijo de un carpintero, al Galileo, al Nazareno, al judío del siglo. Vea lo que dice Hebreos 1. ¿Quién es el que estaba
muriendo ahí. ¿Quién se estaba sacrificando? El que se estaba sacrificando era el Hijo de Dios, el Eterno, aquel que es superior a los ángeles, donde mostraba la inmensidad de su amor. Él es inmenso, entonces su amor no es pequeño, es totalmente inmenso. Allí mostró su infinitud en términos de su amor y en otros más. Porque para muchos, ¿cuál es la medida del amor? Para muchos, el amor de Dios no se puede medir, pero ¿cuál es la medida del amor? Algunos dicen que la medida del amor corresponde a aquello a que alguien está dispuesto a dar. Así te amo. Y según lo que yo doy, así es la división de mí. Bueno, aquí el Dios infinito le está dando a su Hijo. Al Eterno, también al infinito, al Hijo, al Verbo encarnado. Entonces, concluimos que su amor es infinito. No se puede medir. Si usted puede medir a la persona en términos de sus atributos, que murió y que fue crucificado en la cruz, entonces va a poder medir las dimensiones. Pero como Él es infinito en poder, en presencia, en amor, en conmiseración, entonces su amor no hay manera de medirlo, porque Él se dio a sí mismo con todo lo que Él es y significa, con toda su eternidad. Por eso decimos que su amor es eterno e infinito, que no es comparable, no es un amor medible, no se puede calcular el amor de Dios. Se puede ejemplificar como grande, pero no, aún así nos quedamos cortos con la dimensión del amor de Dios. Pues toda la grandeza y toda la superioridad de Cristo estaban clavadas con Él en la cruz. Y nosotros como sus hijos redimidos debemos de meditar en esto y a profundidad. Allí en el Calvario debemos meditar en la grandeza de nuestra salvación. Y mientras meditamos, allí en esa excursión con el libro de Hebreos, luego de haber más o menos entendido, más o menos escuchado la exposición, tal vez no fui el más claro, pero algo quedó ahí. Y usted se sienta y ve la cruz y ve a Cristo. Entonces ahí debemos meditar y debemos rogarle a Dios. Si hemos tenido una meditación profunda, debemos rogarle y desear que nuestro corazón nunca, en nuestro corazón, nunca se apague la llama de nuestro amor. Ese es tu amor, Señor, para mí. Por favor, no permita que mi corazón se apague mi amor por ti. Mientras usted está ahí meditando en el Calvario, debe de suplicarle para que no permitamos que se disipe en nuestro ser el deseo de adorar con júbilo por siempre. Es menester que allí, frente al Calvario, imploremos para que no mengue nunca en nosotros el deseo y el anhelo de servirle. Señor, no dejes que se apague la llama que me impulsa a servirte, porque el Eterno estaba muriendo por usted ahí en la cruz. Ahí deberíamos de gemir desde nuestras entrañas para que no se asfixie nunca la energía incansable para amarlo, para adorarlo, para servirle, para buscarlo, para obedecerlo, para honrarlo, para agradarle. Estas verdades no están por casualidad en la Biblia. Hebreos 1 no está llenando un espacio que está incompleto, no, es parte del glorioso evangelio y de la verdad de Cristo. Tenemos que meditar en esto porque el eterno, infinito Dios nos amó, nos escogió, nos buscó, nos llamó, nos justificó,
nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos guarda para el día de su venida y protege nuestra alma con sus ejércitos angelicales. Tenemos que meditar profundamente eso. Ay, ¿qué de aquellos que no han creído aún en Cristo? ¿Cómo se aplican todas estas verdades de la superioridad y de la eternidad de Cristo para aquel que no ha creído aún en Cristo Jesús? Pues ustedes también, en calidad de invitados, pueden ir con nosotros a la excursión al Calvario. Lleven su equipaje lleno de pecados y déjenlo ahí, en el Calvario. Y arrepiéntense, póstrense ante el Rey que ha sido crucificado y supliquen el perdón. Confiesen sin temor que ustedes no merecen su perdón y su gracia. Pero a la vez sepan que en arrepentimiento y fe son receptores de esa gracia y de ese perdón por la sangre y por la obra de aquel que está clavado en la cruz. Y mientras estaba clavado en la cruz, Padre, perdónanos, Dios no sabe lo que hace. Usted que no ha creído, sepa que la sangre derramada por el Hijo, por el Eterno, por el Cordero de Dios, sepa que esa sangre purifica de una vez y para siempre cualquier pecado. Si su maleta de pecados en esa excursión está llena de inmoralidad, ahí es limpiada. Está llena de rebeldía, ahí es limpiada. Está llena de deshonestidad, ahí es limpiada y está perdonada. Puede estar llena de muerte y ahí es limpiada y es perdonada. La sangre derramada por el Hijo será valiosa, será poderosa, tendrá poder para limpiar un alma pecadora. Claro que sí, su poder es eterno. Esta sangre purifica, así que arrepientas y cree en Cristo. No vamos a estar aprendiendo de Cristo para decir, hoy aprendimos un concepto. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve de nada. Lo digo para que al final meditemos en la grandeza de Cristo y en la gratitud que debemos tener para obedecer, para servirle, para adorarle, para honrarlo, para ser fiel al Señor, en congregarnos en todo lo que hacemos. Eso es un himno bautista. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos bendimos. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche es oscura, el sol y la luna. Las estaciones del año también. Une en ellos un canto, cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Cierra el himnólogo por su tercer estrofa. Tú, y ese tú es toda la grandeza, tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, mi sierra de la manera genial. Y por los siglos, mi paz. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo. Nada me falta, pues todo lo que es grande es eso. Él es eterno. Jesucristo es eterno, infinito en su presencia, superior a los ángeles. Y luego Él viene y
habla mucho de los ángeles y luego nos dice que eso peor a Moisés. Vamos a ver. Y esta pequeña meditación solo es una introducción, hermanos, a lo que viene en el capítulo 2. Creo que ya se lo dije hace un momento. Él empieza a aterrizar en el capítulo 2 todo esto y hallarle sentido. Entonces dice, por tanto, luego de haberles enseñado todo lo que les enseñé en el capítulo 1, ya que lo saben, eso vamos a ver el próximo domingo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que no piense. Tiene sentido cuando uno ubica el versículo en su contexto. Por eso lo vamos a ver el próximo. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. La palabra de Dios es tan infinito, Señor. Como mensajeros podemos a veces ser totalmente fieles a todo lo que tú eres. Pero aún tú usas estas pequeñas y inútiles palabras para hacer entender a los tuyos tu promesa. Espero que lo hayas escuchado. Para la gloria de Dios. Salva a los que no han creído. Si entre nosotros hay algunos que no han creído, que no se han arrepentido, que no han entregado su corazón a ti, te pido que los salves. Hoy, ahora, Señor, que en su corazón haya arrepentimiento y fe. Y que en intimidad contigo se pongan a cuentas. Nosotros no podemos dar cuenta después, pero tú, Señor, haz que hagan las paces